Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le pido por favor que me acompañe a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, por favor. Y esto es muy importante que aprendamos acerca de lo que Juan nos está enseñando. Y prácticamente el Señor Jesús es el que está enseñando aquí. Es muy importante que recordemos o que tengamos el contexto. El Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos la misma noche que fue apresado, un día antes, es decir, la noche anterior a que él fue crucificado, en donde él fue llevado a la cruz y murió por ti y por mí. Así es que el Señor Jesucristo, en la víspera de que fuera aprendido, estaba compartiendo, ministrando a los discípulos. En Juan 14, 15 y 16, el Señor enseña a sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Y lo primero que les dice en el versículo 14 es: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si este versículo lo ponemos en perspectiva de acuerdo a la naturaleza humana, de acuerdo a lo que los hombres y las mujeres viven hoy en día, podríamos decir que esta no es una opción que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos, no es una sugerencia, sino prácticamente es como un mandamiento: no se turbe vuestro corazón. Pero es bien interesante que el Señor Jesucristo les haya dicho esto, porque él iba a ser apresado, iba a ser llevado a la cruz, todos se iban a escandalizar, pero él les dice: creed en Dios, creéis en Dios, creed también en mí. Y como le digo, si ponemos en perspectiva este versículo respecto a lo que los hombres y las mujeres están viviendo el día de hoy, el hecho de decir no se turbe vuestro corazón, podríamos considerar que eso sería un poquito extraño para las personas, inclusive para los creyentes nacidos de nuevo. Pero el Señor Jesucristo quería que sus palabras nosotros también las recibiéramos, no solo sus discípulos, pero que nosotros también las recibiéramos para que entendiéramos que si creemos en Dios y creemos en Jesús y en lo que Jesús hizo por nosotros, tenemos los recursos, la palabra viva y poderosa, su espíritu en nosotros, para que nuestro corazón no se turbe, no permitir que nuestro corazón se turbe. ¿Cuál es una de las maneras en la que el corazón se puede turbar? Cuando el corazón se abre a la incredulidad, cuando el corazón se abre a los sentidos, cuando el corazón se abre a los engaños y a las mentiras, cuando el corazón se abre al temor y al pánico, a las malas noticias. Pero cuando el corazón está afirmado, cuando el corazón de un creyente sabe que no hay condenación para los que están en Cristo, cuando el corazón de un creyente está asegurado en Cristo, en la obra terminada, completa y perfecta, en que fuimos totalmente perdonados y somos perfectamente justificados y hemos sido puestos en una posición de paz, de salud y de victoria y prosperidad y aceptación y gloria en el nombre de Jesús, entonces un corazón tiene todos los elementos para poder estar confiado, seguro, en paz y no permitir que se turbe. Estamos en un mundo que es imperfecto. Nuestra alma y nuestro cuerpo no es perfecta como lo es nuestro espíritu. Recuerde, nuestro espíritu es perfecto porque fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Nos lo dice Efesios 4:24. Así es que es tan importante que nosotros consideremos esto, porque si el Señor Jesucristo dice no se turbe vuestro corazón, es importante que nosotros consideremos esto. Recuerde que del corazón emana, fluye la vida. Así es que el amor de Dios habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu de Cristo habita en nuestros corazones. Y es muy importante que entendamos que en el corazón
así como hay sentimientos, así como hay decisiones, así como hay pensamientos, hay una parte del corazón que es la parte espiritual, si lo pudiéramos decir así, en donde está nuestro espíritu nacido de nuevo. Así es que cuando la parte espiritual entra en armonía, o más bien cuando la parte de los sentidos, cuando la parte de los pensamientos, cuando la parte de la voluntad del corazón entra en la armonía con la parte espiritual, entonces tú y yo podemos caminar en seguridad. Entonces la palabra ha sido sembrada, la palabra ha sido escrita y la palabra está lista para manifestar su fruto, fruto de poder, fruto de gloria. Y en Cristo podemos estar confiados, descansar, seguros y no permitir que nuestro corazón se turbe. Esto es muy importante que tú y yo lo consideremos, y tan es así que es muy importante, sobre todo en esta época, que tú y yo podamos estar seguros, que podamos estar confiados, que podamos estar animados, vivificados por la palabra. Mira cómo dice la escritura en 2 capítulo 2, versículos 14 y 15. No nos vamos a mover de Juan capítulo 14 porque vamos a seguir leyendo, pero mira cómo dice 2 versículos 14 y 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor a Cristo en los que se salvan. Una vez más, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 dice que somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos llevados en triunfo. Y muchas personas, incluyendo muchos creyentes, consideran que estas porciones de la Escritura pareciera como que ya no son válidas, pareciera como que ya no tienen vida, pareciera como que están muy lejanas, porque aún muchos creyentes viven en derrota, viven en frustración, aceptan todas las cosas de las que les suceden en sus vidas, aceptan el caos, la mentira, el engaño, la escasez, la enfermedad, las rupturas, la destrucción de las relaciones, aceptan sufrir y vivir de todo lo que Cristo ya nos redimió en la cruz del Calvario. Y lo aceptan porque seguramente ignoran la palabra, o porque creen incorrectamente la palabra, o porque religiosamente han entendido de una manera incorrecta. Pero Dios quiere que entendamos que Él ha provisto a su Hijo, y con Cristo todas las cosas, como lo dice Romanos 8, como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Él ha provisto de una mejor manera de vivir. Dios no vino a condenarnos. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Y nosotros no tenemos la ocupación de condenar a las personas porque no vivan en lo mejor de Dios. Pero si Cristo pagó en la cruz todo lo necesario, si Cristo sufrió todos nuestros dolores y llevó todas nuestras enfermedades y pagó todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros hemos de ignorar esto y padecer como si la obra terminada, completa y perfecta de Jesús no lo hubiera sido así? No hubiera sido una obra terminada, no hubiera sido una obra completa, no hubiera sido una obra perfecta. Mire cómo dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, vamos a regresar a Juan capítulo 14, y dice el versículo 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 3 es muy interesante. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo nos habla de que Cristo Jesús va a venir por su iglesia.
Este versículo nos habla de que Cristo Jesús nos va a hacer suyos, no solo en espíritu, sino en cuerpo y alma. Nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a ser perfectos con el Señor para siempre. Bien, versículo 4 dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Mire aquí esta extraordinaria presentación. El Señor Jesucristo, el autor de la gracia, de la fe, el Señor de la verdad, el Señor de los cielos, el autor y consumador de la fe, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, por quien fueron hechas todas las cosas, fueron hechas por medio de Él y para Él. Él es la suficiencia, Él es la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la palabra que se hizo carne. Él es el Señor de los señores. Y aquí el Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, les dice a sus discípulos, ¿sabéis dónde voy, a dónde voy y sabéis el camino? Es decir, el Señor Jesucristo está hablando una verdad. El Señor Jesucristo está estableciendo un fundamento y les dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero, contrario a la palabra que Jesús está diciendo, a Tomás se le ocurre decir, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, está negando lo que el mismo Señor Jesucristo les está afirmando. Aquí entre paréntesis, no siempre es bueno contestar tan rápido a una solicitud, a una pregunta, a una situación. Siempre es importante meditar, pensar y en paz y en seguridad hablar. Y si es necesario, mejor callar. Porque el Señor Jesucristo, la verdad, dice el mismo Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que el Señor Jesucristo, la verdad en acción, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora Jesús no se escandaliza, Jesús no se molesta, Jesús, recuerde que Jesús es Dios, el Señor Jesucristo actuaba en la sabiduría, en la compasión y en el amor. El Señor Jesucristo conocía todas las cosas, en él no se halló pecado, no hizo pecado y no conoció pecado. Pero lo interesante de esto es que más allá, que es súper importante, y ahorita vamos a ver cómo Jesús responde, más allá de cómo Jesús trata esta situación, lo interesante es la actitud de Tomás. Tomás está rechazando lo que Jesús está diciendo. Tomás está negando lo que Jesús está diciendo. Tomás está puesto en una contraposición a la posición de Jesús. Tomás está puesto en sentido contrario a Jesús. Recuerde que Tomás es el mismo que cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos y se apareció a sus discípulos, les dijo a sus discípulos, paz a vosotros, y Tomás no estaba ahí. Y muchos de los discípulos le contaron a Tomás y Tomás dijo, hasta no ver, no creer, hasta que no ponga mi dedo en sus llagas, no creeré. Y la segunda ocasión, es decir, a los 8 días dice la palabra, el Señor Jesucristo volvió a aparecerse entre ellos y ahí estaba Tomás. Y Jesús le dice, crees porque ves, pero bienaventurados los que creen sin ver. Así es que este mismo Tomás, que era un incrédulo, estaba rechazando, estaba negando lo que Jesús estaba diciendo. Y esta actitud es muy común hoy en día, porque mientras el Señor nos dice en su palabra, yo soy tu sanador, mientras el Señor dice, por mis heridas tú ya has sido curado, Isaías 53, Primera de Pedro 2:24, mientras el Señor dice, yo soy el que sané tus enfermedades y perdoné tus pecados.
Mientras el Señor dice, el Espíritu vivifica vuestros cuerpos mortales, hay muchos creyentes que abrazan la enfermedad, que tienen temor a la enfermedad, que tienen temor a las estaciones de enfermedad. Hay muchos que consideran las estaciones de enfermedad como las estaciones de la gripe, las estaciones de la influenza, y se están preparando para esas estaciones, o viven creyendo en lo que las personas dicen en este mundo, sean científicos o no lo sean, y creen más lo que dicen las palabras de este mundo que lo que la palabra del Señor Jesucristo nos dice, que lo que el mismo Señor Jesús nos dice, que lo que el mismo Padre Celestial que sostiene nuestras vidas nos dice. Y las personas, incluyendo muchos creyentes, se comportan como Tomás, porque el Señor dice, ¿qué no dice en el Salmo 91? Dice el Señor Jesucristo, mire, la palabra de Dios nos dice, déjeme le leo, mire, fíjese por ejemplo el Salmo 5. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor, como un escudo lo rodeas de tu favor. El Salmo 3 dice, tú eres escudo alrededor de mí, eres escudo alrededor de mí, dice el Salmo 103. El Salmo 91 dice, tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No tengo temor al terror nocturno, ni la saeta que huele de día, ni a pestilencia que anda en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y hay muchos cristianos creyentes que empieza la ola de situaciones y creen que les va a llegar, están esperando que les llegue el mal. A ver cómo nos toca, dicen algunos creyentes, pero ¿cómo es posible? Están como Tomás, rechazando la palabra de Dios, rechazando la palabra de Cristo. Pero si Cristo lo dijo, ¿por qué voy a creerle a alguien? ¿Por qué voy a creerle a una persona religiosa que no cree o que cree incorrectamente? ¿Por qué voy a creerle a un incrédulo si Cristo fue el que me dijo? Y Cristo es el que sostiene mi vida y Él es el Señor de mi vida. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero por causa de que el creyente no tiene la palabra delante de sus ojos, en su boca, en sus oídos, en su mente y en su corazón, para que ella, la palabra de vida de Cristo, renueve nuestros pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, renueve nuestro entendimiento. Entonces el creyente nunca va a ser transformado, nunca va a poder vivir en la gloria de la palabra de vida, en la gloria de la palabra de verdad, en la libertad que Cristo Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Es necesario que cerremos el paso a la incredulidad. Es necesario que le cerremos el paso a la actitud de Tomás. Recuerda que Elías, el profeta, cuando muchos adoraban a Baal, el rey Acab de Israel y su esposa habían influenciado a todo el pueblo que adorara al demonio, a los Baales, a los dioses de Satanás. Y Elías tenía un celo del Señor y recuerda que hicieron 2 holocaustos, 2 sacrificios para demostrarles a Elías quién era Dios. Y los dioses de los profetas de Baal nunca respondieron, pero el Señor de los cielos respondió con su juicio y consumó todo el sacrificio, todo el holocausto. Y Elías, cuando habla al pueblo, les dice, ¿por qué están titubeando entre 2 pensamientos, entre los pensamientos del mal y entre los pensamientos santos del Señor? Pues así estaba Tomás.
Tomás estaba apreciando, estaba firme en su pensamiento, en su incredulidad, en su rechazo, y no aceptó de ninguna manera en ese momento la palabra de Cristo. El creyente no puede darse ese lujo, porque entonces queda vulnerable al enemigo de nuestras almas. Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Así es que cuando el creyente se da el lujo de rechazar la palabra y de titubear entre dos pensamientos y mejor abrazar los pensamientos de este mundo, entonces va a quedar vulnerable al ladrón, y el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero cuando nos unimos a Jesús, perseveramos en la palabra, ponemos nuestros ojos en Jesús. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Mire cómo dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No es nuestro capricho, no es nuestra presunción, no es nuestra ideología, no es nuestra moda, sino la fe, y la fe proviene por la palabra de Cristo. Nuestras vidas están firmes y fundadas en la palabra de Cristo. No somos perfectos. Y nadie está diciendo que tenemos que ser perfectos y que si no somos perfectos nos condenamos a nosotros mismos de ninguna manera. Pero lo que estamos diciendo es que más allá de lo que cada quien esté sufriendo, no debe abrazar ni aceptar lo que está viviendo y lo que está sufriendo, si está sufriendo algo de lo cual Cristo ya nos redimió en el Calvario, como del pecado, la condenación, la culpa, la amargura, la enfermedad, el temor, el pánico, el rechazo, la incertidumbre, las tinieblas, el engaño, la mentira. No debe simpatizar con esas cosas. Dios no nos ha llamado a simpatizar con el pecado, y todas estas cosas de las cuales Cristo ya nos redimió es pecado. Así es que si un creyente está sufriendo cualquier situación, voltee al Señor, declare que es la justicia de Dios en Cristo, aliméntese de la palabra, resista al mal. Dice, someteos al Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros somos los que tenemos que resistir al diablo, al mal, a la enfermedad, a la escasez, a las desilusiones, a los celos, a los engaños, a los egoísmos. Escuché a una persona que decía, someterse a Dios es servir a Dios con todo el corazón, es vivir para Él, y hablaba muy bonito y quizá es entendible, pero la realidad es de que someterse a Dios es que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, que conozcamos, creamos y entendamos correctamente la palabra y que abunde en nuestros corazones de tal manera que seamos transformados y que vivamos bajo el señorío de la palabra, bajo el señorío del nombre de Cristo, que vivamos en la confianza y en la seguridad, en un sacrificio vivo, por supuesto, pero inundados y llenos de la palabra. Mire, tiempo atrás, escuché a algunos hombres de Dios decir que ellos estaban cerrando sus oídos y sus ojos a todo tipo de noticias, a todo tipo de programas de televisión, de redes sociales, y se estaban dedicando exclusivamente a la palabra. Y a mí se me hizo un poquito extremo. Lo oí quizá hace más de un año, pero déjeme decirle que no es nada extremo. Más bien es necesario. Y entonces, el Señor hablando a mi corazón, entendí que tenía que cerrar mis ojos y mis oídos a todo tipo de noticias. Y tengo un tiempo, quizá 3 o 4 meses, que he cerrado mis ojos y mis oídos a todo tipo de noticias. Antes veía algunas noticias, no malas noticias, pero noticias para saber cómo iba nuestro país, noticias en la economía, noticias
generales, pero no noticias de malicia, de muerte, de maldad, de enfermedad, de caos. No, esas noticias tengo más de un año que no las escucho y no veo ningún tipo de noticia. Pero hace como 3 o 4 meses cerré mis oídos y mis ojos y mi corazón a todo tipo de noticias y de programas que influyan incredulidad. Si acaso en comunión con la familia vemos alguna, bueno, en mi caso, alguna película, pero cero noticias. He cerrado mis oídos y mis ojos y mi corazón a las malas noticias, a las noticias de este mundo, pero he abierto mi corazón al evangelio, a las buenas noticias. Es decir, de nada sirve que me cierre al mundo y me quedo en el aire, me quedo en la ignominia, me quedo en blanco. No, he decidido solo abrir mis oídos y mis ojos de una manera continua al evangelio, de una manera continua a las buenas noticias, a meditar, a declarar. Nos falta tanto. La palabra es tan rica, tan viva, tan gloriosa. El Señor es tan abundante, tan bueno, tan amoroso, tan poderoso, tan glorioso. ¿Qué acaso la palabra del Señor no nos dice que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente? Y hay tantas promesas que Dios nos ha regalado y nos ha dado su espíritu para que las conozcamos, pero necesitamos sumergirnos más y más, porque en un mismo versículo, es más, aquí en Juan 14, en los primeros 7 versículos hay tanta sabiduría, tanto amor, tanta compasión, tanta gracia, tanta misericordia, tanta justicia del Señor. En un versículo mismo del Señor Jesucristo hay tanta abundancia que nos faltarían vidas para poder entender y experimentar y vivir la gloria de Cristo, pero debemos de capitalizar. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro ser deberían de vibrar al escuchar tan solo Juan 10 que nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué glorioso es nuestro Señor y Salvador. Qué gloriosa es la palabra, llena de vida, llena de poder para producir fruto en nuestro corazón. Aleluya. Y vamos a seguir leyendo Juan, y mire Juan 14, y vamos a terminar con estos versículos, con los últimos versículos, y dice, el Señor Jesucristo le responde a Tomás. Recuerde, no tenga la actitud de Tomás. Le dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le contesta a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Así es que si el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, sabéis a dónde voy y sabéis el camino, el Señor Jesucristo les estaba diciendo que iba al Padre. Dice, y sabéis el camino, Él es el camino. Él es el camino, Él es el camino. Y conociendo el camino, Él te lleva al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Él estaba hablando de sí mismo. Tomás había estado 3 años y medio escuchando a Jesús y aún no creía. Sabemos que no estaban plenos los discípulos porque Jesús no había resucitado y el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Pero mire ahora otra experiencia que tuvo otro de sus discípulos de la misma manera, 3 años y medio con el Señor Jesucristo, y le contesta algo tremendo. Y dice la escritura en el 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. 3 años y medio estando con él y el Señor Jesucristo les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Déjeme hago un paréntesis. La actitud de Tomás es la actitud muy similar a la que tuvo Pedro. Pedro
contestó al Señor Jesús la pregunta cuando el Señor Jesús decía, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo reveló nadie, ni tú mismo, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Dios Padre le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo. Ahora, más allá de esta expresión que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, porque podríamos hablar mucho acerca de qué significa que el Padre se lo reveló estando Cristo presente. En ese mismo tiempo, en ese mismo día, el Señor Jesucristo les dijo acerca de que él tenía que ir a la cruz y morir. Y Pedro resistió a Jesús y le dijo, no, yo no dejaré que esto te suceda, que esto te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así es que la actitud sentimentalista, contrario a la voluntad de Dios, la actitud con falsa compasión, con falso cuidado y llena de ignorancia, es llena de mentira, es una actitud que el Señor Jesucristo la describe como la actitud de Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y aunque a Tomás no le dijo así, pero prácticamente Tomás hizo lo mismo. Rechazó la palabra de Jesús. Habló, no, Señor. El Señor Jesús le dice, discúlpeme, voy a regresar otra vez ahí al versículo, le dice, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Hablaba de él. ¿Sabéis a dónde voy? Al Padre y sabéis el camino. Yo soy el camino, dice el Señor Jesús. Y Tomás contestó de manera contraria. Prácticamente pareciera como si el espíritu del anticristo estaba influenciando a Tomás. Así es que es muy importante que consideremos esto. Bien, así es que Jesús les dice, si me conocierais a mí, conocerías al Padre. Y ahora lo conocéis y le habéis visto porque Jesús estaba presente delante de ellos. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, el versículo 8, muéstranos al Padre y nos basta. Déjeme decirle otros versículos, otras versiones de la escritura de este versículo 8. Felipe le contestó al Señor, Señor, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Muéstranos al Padre, otra versión dice, y quedaremos conformes. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Muéstranos al Padre y eso es todo lo que necesitamos. Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos, le dice Felipe. Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Y Jesús le contesta, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mire lo que significa la palabra satisfechos, que dice Felipe, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. La palabra satisfechos, satisfacer, significa alcanzar las expectativas o necesidades y los deseos de alguien, cumplir las necesidades de alguien, proveer a alguien con la información adecuada y la prueba tal que quede convencido acerca de algo. Satisfacer o completar, cumplir las expectativas o necesidades y los deseos de alguien. Quiere decir que hasta este momento Felipe estaba diciéndole a Jesús, contigo no estamos satisfechos, pero muéstranos al Padre y lo estaremos. Qué tremenda expresión de Felipe. Y el Señor Jesucristo en su sabiduría les dice, ¿cuánto tiempo estoy entre ustedes, Felipe? Estoy con ustedes, 3 años y medio estaba
Ellos estuvieron escuchando y experimentando y viviendo la gloria de Jesús, cómo Jesús hablaba con sabiduría, con poder, con autoridad, cómo Jesús echó fuera demonios, sanó a todos los enfermos, limpió a los leprosos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, calmó la tempestad, multiplicó los panes y los peces. La gloria extraordinaria y manifiesta de Dios en la misma vida de Jesús. Y Felipe decía, no estamos satisfechos, sino que muéstranos al Padre y lo estaremos. Y prácticamente Felipe no estaba, digamos que, no estaba en términos, como dicen hoy en día en términos comunes, no estaba carburando correctamente. Y el Señor Jesucristo con sabiduría le contesta, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Tanto tiempo he estado contigo, con ustedes, y no me has visto y no has visto al Padre. Pero lo interesante es que Felipe no se sentía satisfecho de Jesús, no porque Jesús no satisfaga todas las necesidades. Jesús en su plenitud tiene más abundancia y gloria para satisfacer no solo tus necesidades y no solo las necesidades de toda la humanidad por 1000 generaciones y más. Tus necesidades, las de tu familia, las necesidades de toda la humanidad por 1000 generaciones y más. En Él está la plenitud de la deidad. En Él está la abundancia de la gloria de la creación. Entonces, Felipe pensaba esto no porque Jesús no pudiera satisfacer, sino porque ellos no conocían verdaderamente a Jesús en su plenitud. Ellos conocían a Jesús como hombre y veían la manifestación de la gloria de Dios, de los milagros, señales y prodigios, pero no conocían a Jesús en su deidad. No tenían un entendimiento claro en ese momento todavía de lo que Jesús era. Recuerde, Jesús no había ido a la cruz, Jesús no había sido glorificado, no había resucitado, el Espíritu de Dios no había venido aún sobre ellos. Así es que Jesús es esa satisfacción y bendición para toda la humanidad. Y Felipe no lo entendía porque no conocían la plenitud de Jesús. Pero gloria, alabanza, adoración, magnificencia, gratitud al Señor, nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, no estamos en la posición de Felipe, porque estamos en la posición de creer en un Cristo resucitado, en un Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que nos has hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Él, en un Cristo que envió su Espíritu a nuestros corazones, en un Cristo que derramó su amor, que nos perdonó totalmente, que nos ha hecho altamente favorecidos, que nos ha dado todas las virtudes para participar de su naturaleza divina, como lo dice segunda de Pedro capítulo 1. Que tiene tanta benignidad y bondad y planes y diseños tan gloriosos para todos los hombres, para todos los hombres. Imagínate que voy a tratar de poner un ejemplo para a ver si me puedo explicar en esto. Imagínate que todos los hombres caminan al filo sobre la banqueta. Ese es el común denominador de todos los hombres, caminar sobre la banqueta. Y caminar sobre la banqueta es la gloria de los hombres, la gloria de este mundo. En la gloria de este mundo se sufre, se padece, se tienen problemas o se tienen alegrías, se tienen derrotas y se tienen victorias, se sufre, se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay en este mundo a nivel de la banqueta. Pero a nivel de los cables de alta tensión, yo creo que tú has visto las torres de alta tensión, que son unas torres tipo piramidal de estructura metálica y encima corren unos cables muy gruesos a una altura quizá de unos 15 metros, 10 metros, donde corre la electricidad de alta tensión, de donde se desprenden las líneas que van para las colonias, para las casas. Muchas veces en la carretera es cuando vemos esas líneas de alta tensión, pero imagínate que las líneas de alta tensión a esa altura es la vida, la bendición, la bondad, la gloria,
la abundancia que Dios preparó para el hombre en esta tierra, porque cuando estemos con Cristo todo será perfecto. Así es que los hombres pueden caminar y vivir su vida sobre la banqueta, al nivel humano, pero necesitan colgarse de las líneas de alta tensión y vivir en el nivel en el que están las líneas de alta tensión, por poner un ejemplo, para vivir la vida abundante que Cristo Jesús nos dio. Y tú me dices, ¿y cómo voy a hacer? Es imposible brincar hasta arriba y no puedo traer una grúa, no. Podemos alcanzar lo más alto deseado, la vida abundante de Cristo, a través de creer la palabra. Esa bendición, tener acceso a esa vida, es por gracia, no por méritos. Y solo es a través de la fe de Jesús, la fe en la palabra de Cristo y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que si Jesús lo dice, si Jesús me habla de sus bondades, de sus virtudes, de sus bendiciones, ¿por qué he de creer lo que los hombres digan? ¿Por qué he de conformarme a lo que los hombres digan? Y no es que el creyente tenga que presumir, ni contender, ni tratar de defender. No, el creyente tiene que creer y no estar entre dos posiciones, entre dos pensamientos, entre la vida de Cristo y la muerte de este mundo, entre la libertad de Cristo y el caos de este mundo, entre la obra terminada, completa y perfecta de Cristo Jesús y entre la perdición y la maldad, la condenación y el pecado, la enfermedad y la destrucción de este mundo. Así es que te animo en el nombre de Jesús a que aprendamos a que Jesús satisfaga plenamente cada área de nuestra vida, empezando por nuestro corazón, para que Él sea el Señor, nuestro amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. Él es en todo y en todos. Mira, recuerdo que hay una canción y no quisiera que me malinterpretara y mucho menos quiero faltarle al respeto a quienes escribieron esta canción, pero recuerdo que 2, 3 años atrás se cantaba mucho. Yo nunca la escuché antes, ni tampoco la entoné ni la canté porque se me hacía un poquito rara. Y esta canción dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Y no con el propósito de criticar el canto, pero sabemos que Jesucristo es el Señor y que nosotros no somos nada y que Él merece toda la honra y que decía la palabra que los ancianos se postraron ante el Rey y nosotros, si el Señor Jesucristo, si apareciera en escena, nos postraríamos ante Él porque Él tiene el señorío, nosotros somos nada, pero entiendo esa parte. Pero por la gracia, el amor, la misericordia, la justicia de Cristo, dice la palabra que como Jesús es, así somos nosotros. Así es que Cristo no nos ha llamado a estar a sus pies. Yo puedo entender la historia de aquella mujer llamada María, que cuando Jesús entró a su casa, había una mujer que se llamaba Marta y otra María, eran hermanas, y cuando las mujeres tenían que atender a los visitantes varones, Marta se preocupó por esta acción de atender y servir, pero María se sentó a los pies de Jesús a escuchar lo que Jesús decía. Yo puedo entender esa escena y ese maravilloso corazón de esa mujer para escuchar la palabra de Jesús. Y yo puedo también recordar aquella historia de aquella mujer pecadora que era conocida como tal, como pecadora en aquella ciudad. Y cuando Jesús fue a comer a la casa de un fariseo, esa mujer llegó y no dejó de besar sus pies y de mojarlos con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos y ungió sus pies con un perfume.
Yo puedo entender eso por tanto amor que esta mujer tenía, porque fue grandemente perdonada. Nosotros también fuimos grandemente perdonados, quizá más perdonados que esta mujer en cuanto a los pecados, tan pecadores como el más pecador socialmente juzgado. Todos éramos pecadores y estábamos destituidos. Y entiendo, pero también entiendo que la humildad está cuando yo me pongo del lado de la palabra, cuando yo creo la palabra y creo en mi corazón y declaro lo que Jesús ya dijo. Y Jesús dijo, Primera de Juan 4:17, inspirando al apóstol Juan, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Él envió el espíritu de su Hijo, el Padre envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones y se hizo uno con nuestro nuevo espíritu. Dios quitó, digamos que teníamos un espíritu pecaminoso, negro. Cuando venimos a Cristo, Dios lo quitó y lo llevó a la cruz y murió. Y puso un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y envió el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia y de verdad, y se hizo uno con nosotros. Así es que no hay lugar más alto que el que conocer a Jesús, adorarle y honrarle, y creer su palabra, y declarar su palabra, y vivir honrando a Jesús en la gloria de su vida abundante, en la gloria de su bendición. Mire, cuando Pedro negó a Jesús, antes de que Jesús fuera crucificado, recuerde que Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo. Cuando los creyentes rechazan la palabra de vida y mejor creen las palabras de este mundo, creen a los banqueros, al sistema económico, creen a los médicos más que al Señor. Y no me malinterprete, no estoy diciendo que no se hagan negocios de una manera correcta, que nadie lleve tratamientos médicos. No, no estoy diciendo eso. Hay quienes no tienen la fe para dejar esos tratamientos, pero no significa que vivan solo por los tratamientos, sino que pueden voltear a Jesús para que Jesús los libre de esa situación que están viviendo, que está limitada de una manera extraordinaria por hombres y mujeres que tienen un cerebro diminuto, sin faltarle al respeto a nadie, comparados con la gloria, la omnisciencia, la gloria y el poder, la verdad de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su Espíritu Santo en nosotros. Así es que, pero lo que estoy diciendo es que si el hombre creyente sigue abrazando lo que este mundo ofrece, nunca podrá entender y voltear a Cristo para que Cristo satisfaga nuestras vidas. Así es que cuando nosotros aceptamos las cosas de este mundo y vivimos por ellas sin voltear a Jesús, es como si despreciáramos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es como si le dijéramos, como Pedro le dijo a Jesús, no es necesario que vayas a la cruz, Cristo. Yo puedo con las situaciones de mi vida, con la escasez, con la enfermedad, con las relaciones rotas, con el rechazo, con la vergüenza, con el pecado, con la maldición. Yo puedo, no necesitas ir a la cruz. Pero esto es completamente irreverente y esto es completamente inequívoco, porque el hombre está limitado. Dice la Escritura, sea Dios siempre veraz y el hombre mentiroso. Así es que gloria al Señor, porque el lugar más alto está en que Cristo Jesús nos amó, se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó, nos llenó de su Espíritu Santo, de su Espíritu nos hizo nuevas criaturas y como Jesús es, ahora somos nosotros en este mundo. El lugar más alto es honrar a Jesús, creyendo en su palabra, honrando su nombre, honrando su señorío, honrando su autoridad, siendo testigos en este mundo y viviendo la vida abundante que Cristo Jesús nos llamó a vivir. Así es que no debemos caminar hacia atrás, tenemos que
alcanzar lo más alto deseado, y Dios nos ha dado todos los elementos para hacerlo. Es un proceso, pero tenemos que seguir adelante. Por eso es tan importante que te asocies con personas que participan de la misma fe, porque caminamos, vamos en un proceso para alcanzar lo más alto deseado, pero recuerda, tenemos segura la vida eterna. Así es que todo por ganar, nada por perder, porque inclusive cualquier pérdida en este mundo, tenemos garantizada la vida eterna con Cristo, pero no vamos a quitar nuestros ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. No vamos a quitar nuestros ojos de nuestro Señor y Salvador, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, quien es la verdad, quien es la vida. Amén, amén y amén. Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor por tu Hijo amado Jesús, porque no nos dejas huérfanos, porque nos has dado tu espíritu de adopción, con el cual clamamos, Abba Padre. Gracias Señor, gracias bendito Dios, gracias maravilloso Dios. En Cristo Amén. Jesús Somos declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibimos la abundancia de gracia y el regalo de tu justicia, Señor, y declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.